Seguimos con esta serie, combatiendo por la fe. Negando los síntomas. Por ejemplo, si usted dice que está enfermo, entonces va a enfermarse. Lo mejor es negar los síntomas. No estoy enfermo, no estoy enfermo. Pero ¿será que esta negación de los síntomas es válida? No se trata de cuestionar la validez de la sanidad divina, ya que el testimonio de las Escrituras es claro. Lo que preocupa es que mucha gente ha tratado de levantarse y ser sanada, y no ha podido. Saben que creyeron en Dios, esperaron una gran expectativa los resultados de su fe. Cuando la sanidad no se manifiesta, comienzan a sentir culpabilidad, pensando, ¿no practicamos la fe? ¿O sucede algo malo con mi espiritualidad? Y entran en un círculo de sufrimiento, culpa, duda, que los lleva a la depresión. La forma más popular de aproximación al tema de la sanidad divina se le puede llamar la negación de los síntomas. Constituye la piedra angular del movimiento de estas teologías falsas. Negar los síntomas, falsas doctrinas, falsas teologías que se presentan en nuestros tiempos. Esta forma consiste en que la persona afligida por la enfermedad se le urge, después de haber orado por ella, a que niegue sus síntomas, a que niegue que sus síntomas sean indicativos de enfermedad. Estos síntomas son entonces llamados mentiras del enemigo, según esta doctrina. Ejemplo, si usted tiene gripa, tiene que levantarse y decir no tengo gripa, no tengo gripa, no tengo gripa. Eso es una mentira del diablo, no tengo gripa, no tengo gripa. Si tiene dolor de cabeza, entonces tiene que levantarse y decir no tengo dolor de cabeza, no tengo sida. Satanás es mentiroso, yo tengo que ser sano. No tengo dolor de cabeza, no tengo sida, no tengo cáncer, solamente tengo prosperidad, confieso prosperidad. Esa es la negación de los síntomas. Le hacen pensar al individuo que los síntomas son mentiras de Satanás, pero que realmente no existen. O sea, la enfermedad realmente no existe, simplemente es una mentira, pero su cuerpo no tiene ninguna enfermedad. ¿Cuáles son las ideas las cuales funcionan en este método? O las que predican desde muchos púlpitos cristianos hoy día. Una idea es la siguiente: es la voluntad de Dios, según esta doctrina, que las personas gocen de perfecta salud. Bajo estos parámetros, estos predicadores confiesan: Dios decretó que todos sean sanos. ¿Será esto verdad? Muchos cristianos creen en esta enseñanza. Creen que Dios decretó que todos iban a ser sanos. Y llegan a las congregaciones muy animados, pensando que desde el momento en que sean cristianos ya no van a experimentar más enfermedad. Y empiezan a negar los síntomas de cualquier enfermedad que puedan tener, pensando, Dios dijo que estaríamos sanos. Otro principio de esta doctrina de la negación de los síntomas es el siguiente: uno debe creer que ya está sano antes de que se manifiesten los resultados. Se debe negar todos los síntomas. La enfermedad o los dolores o las enfermedades son mentiras de Satanás. Niéguelos, no los acepte. Esa es una doctrina. Otro principio que también se fundamenta en las experiencias y no en las Escrituras, que manejan estas doctrinas de la falsa teología de la negación de los síntomas, es el siguiente: si no se consigue la sanidad, se considera como falta de fe o hay un pecado oculto. O sea, si usted no está sano, si usted no ha sido sano, poniendo estos principios de la negación de los síntomas, significa que usted no tiene fe. O peor aún, significa que si usted sigue siendo enfermo después de ser cristiano, es que hay algo mal en su corazón. Hay un pecado oculto. ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos mirando las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que se han metido en la iglesia cristiana moderna. Varios seguidores de la palabra de fe niegan la existencia de la enfermedad que aflige o que les aflige y prefieren decir que son síntomas engañosos. Prefieren decir que no existe. En este sermón resulta innecesario tratar extensamente con ciertos textos que ya vimos anteriormente, pero vamos a recordarlos. Por ejemplo, esta teología se basa en Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice el texto: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Claro, esto se aplica a la doctrina de la negación de los síntomas, de que no podemos estar enfermos. Pero ¿será esto verdad? Ya estudiamos algo del texto.
Esperamos llegar a una conclusión equilibrada, como para sostenerla, sin dañar la fe ni restringir la mano de Dios soberano, sea con respecto a su habilidad de sanar o a los métodos que Él emplea. Dios es un Dios grande, soberano, que tiene el poder para sanar, que tiene el poder para hacer milagros, pero eso no nos da el derecho de malinterpretar los textos y hacer las cosas a nuestro acomodo o crear doctrinas falsas. Vamos a examinar otro texto en los que se basan muchos para afirmar esta doctrina acerca de la negación de los síntomas. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Será que este texto está diciendo que todos vamos a ser sanos? Aquí está. Muchos de los que predican esta falsa doctrina o la doctrina de la negación de los síntomas dicen, aquí está en la Biblia, es bíblico. ¿Cuál es el problema? Bueno, necesitamos leer bien el texto y su contexto para poder dar una afirmación de ese calibre. Revisar este texto inicialmente pareciera que argumentara sobre estas falsas doctrinas de que todos seremos sanos. La parte donde dice, por cuyas heridas fuiste sanados. En esta cláusula es vista como evidencia adecuada para el método de la negación de los síntomas. Pareciera que fuera capaz de silenciar toda la oposición, supuestamente. Esta interpretación gira alrededor del uso del tiempo pasado, del verbo sanar. Para el movimiento de la palabra, o para los que predican esta doctrina, nuestra salud física es algo ya legítimamente obtenido, ya legalmente obtenido, tan a nuestra disposición como la salvación de los pecados. Y ya que esto último puede ser ganado por la fe solamente, igual lo primero, la única barrera posible es la incredulidad, según esta doctrina. Las marcas del látigo, o sea, las llagas, en la espalda de Jesús, fueron un sustituto para nuestras enfermedades, según estos maestros. Así que no hay base legítima para estar enfermo, según esta doctrina, aparte del pecado. Cualquier síntoma de enfermedad es una mentira del enemigo, que debe ser rechazada de plano, según esta falsa enseñanza. A pesar de que el método de la negación de los síntomas puede tener aparentemente una base en las Escrituras, recordemos que Satanás también usó la Biblia y que detrás de una mentira siempre tiene que haber algo de verdad. Ninguna falsa enseñanza, querido hermano, va a venir un falso profeta o una falsa enseñanza con un letrero en la frente que diga, soy un falso profeta. Detrás de cada falsa enseñanza tiene que haber algo de verdad. Pueden sustentarlo con versículos bíblicos, mal interpretados, por supuesto. Vamos a mirar el texto. Es inaceptable que 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, sea prueba de esta doctrina. Vamos a mirar las siguientes razones. Estas razones son tomadas del libro de Roger Smarling. Al ver la palabra sanado, el concepto de enfermedad física al instante nos viene a la mente. Los usos figurativos de esta palabra son menos frecuentes en el castellano, pero en la Biblia, sanidad se entiende también como salvación. En el capítulo 28 de los Hechos, por ejemplo, Pablo cita el capítulo 6 de Isaías, diciendo, y oigan con los oídos y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. En el contexto, tanto de los Hechos como de Isaías, la purga de la culpa moral es el tema. En toda la primera epístola de Pedro no se menciona la sanidad divina, aunque es seguro que el apóstol creía en ella. La primera mitad del versículo demuestra que Pedro se refiere a la crucifixión de Cristo por el pecado, diciendo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. El Nuevo Testamento básicamente emplea 3 palabras griegas para sanar. Una de ellas es terapeu, la cual significa sanidad física. Literalmente, la otra palabra que se utiliza es sozo,
que significa salvar y también sanar, pues se salva al enfermo de las consecuencias de la enfermedad. La tercera es iaomai, siendo esta la que se escribe en la primera carta del apóstol Pedro, que significa curar. Este último término tiene la peculiaridad de que es una palabra camaleón, es decir, que toma su significado del contexto. Si el objeto gramatical es algo espiritual, la palabra significa sanidad espiritual. Si el objeto es algo físico, debe dársele significado de sanidad física. Para interpretar este verbo, uno debe preguntarse, ¿es el objeto del verbo algo espiritual o algo físico? La interpretación acorde será la correcta. Al aplicar este principio a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, se puede ver que Pedro se refiere a algo espiritual. El pecado, por las heridas de Cristo, hemos sido curados de la enfermedad del pecado. Concepto que encaja perfectamente en la teología y el énfasis de toda la primera epístola del apóstol Pedro. Si Pedro hubiera deseado aclarar que se trataba de sanidad física, el término más apropiado habría sido terapeu. Cuando los creyentes optan por seguir el modelo del Rey de Reyes, podrán reconocer la verdad de Romanos 8:17, acerca de que son herederos junto con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo llegó incluso a gloriarse en sus debilidades en vez de negarlas. Los creyentes en Cristo también nos enfermamos y sufrimos como lo hizo Cristo, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron los reformadores. El sufrimiento es parte de la vida. Tristemente, algunos evangelistas o algunos que predican estas doctrinas, basándose en Marcos capítulo 11, versículo 24, se entusiasman diciendo que todos vamos a ser sanos. Pero miramos profundamente las Escrituras y vemos a Jesús, a los apóstoles, y en ninguna parte vemos a Jesús aplicando el método de la sanidad por medio de la negación de los síntomas. Consideremos algunos ejemplos. Lucas capítulo 17, versículos del 12 al 14. Los 10 leprosos. Voy a leer. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Qué buen texto. La sanidad tomó lugar después de que los leprosos creyeron en su palabra y la obedecieron. Este ejemplo claramente contiene el elemento de la fe, pero no cumple los pasos de la negación de los síntomas. Jesús no les requirió que confesaran su sanidad para poderla obtener. Simplemente fueron sanos. Jesús no les dijo: váyanse en el camino y durante el camino vayan diciendo: no soy leproso, no soy leproso, no soy leproso. Simplemente fueron sanos. Porque Dios es grande, porque Dios es soberano y Él puede sanar a quien Él quiera. Pero este método de negar y de negar y de negar síntomas no está en las Escrituras. Podemos ver otro ejemplo. En Juan capítulo 4, versículos del 49 al 51. El hijo del noble. Juan capítulo 4, versículos 40. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó las palabras que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: Tu hijo vive. El noble demostró su fe, la fe que dice Marcos capítulo 11, versículo 24, ya que creyó sin tener ninguna evidencia visible de la sanidad, aparte de la palabra de Jesús. No podía ver a su hijo, pues no se encontraba presente. Jesús no le requirió que negara ningún síntoma, solamente que creyera su palabra. No se fue confesando por todo el camino, ni reprendiendo a Satanás. Queridos hermanos,
Ese es el poder de Dios, el que obra sanidad. Como Él quiera. El diablo, querido hermano, está sometido a Dios. Está bajo el gobierno divino. Este método de negar y de negar que uno está enfermo pasa de ser un método de un antibíblico a ser mentira y engaño. También podemos ver otro ejemplo en las Escrituras. El criado del centurión. Mateo capítulo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La sanidad, querido hermano, fue efectiva al instante, basada en la fe del centurión. Este debía creer que su criado sería sanado con una sola palabra de Jesús. La ausencia del criado presenta el mismo problema del caso anterior. Estos incidentes son excelentes ejemplos de fe, pero quedan muy lejos de ser pruebas de la sanidad por la negación de los síntomas. Les animo a que constantemente busquen del Señor. Estas doctrinas presentadas acá nos ayudan a entender que el enemigo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Hay mucha gente que se engaña pensando que esto es verdad, que hay falsas doctrinas y las hacen como ciertas. Pero querido hermano, confíe en la providencia divina de nuestro Señor. Para la próxima semana tenemos un tema también muy interesante. El movimiento de la fe o de palabra de fe o el movimiento de la prosperidad dice que seremos ricos como Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta doctrina dice que vamos a ser ricos porque Abraham fue rico. ¿Será esta verdad? Las Escrituras también nos hablan de esto. Recordemos que toda mentira tiene algo de verdad y que ninguna falsa doctrina viene con un letrero que diga soy falso, sino todo lo contrario, diciendo somos de Dios, como en los tiempos del profeta Jeremías, cuando todos decían somos de Dios. Los falsos profetas decían hay paz, hay paz. Jeremías decía no hay paz. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.